Amigos, tengan todos ustedes muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos. Yo, Mario López, desde mi aposento, desde mi centro, desde mi oficina, desde mi apartamento, desde nuestro terrancho colorado, como digo yo. ¿Cómo lo pinto? Estás en mi canal. ¿Cómo lo pinto? Y más. Recuerden que el más es una situación de hablarles de la ciudad, hablarles de la comida. Ahí me disculpan un poquito que tengo sonido ambiente, es que está haciendo mucho calor y vivimos en una vía principal, entonces pasan muchos carros, comida, depresión, viajes, mi vida. Pero mi canal es, digamos, su objetivo principal es enseñarle a las personas a pintar. ¿Cómo pinto? ¿Cómo lo hago? Ya me han estado preguntando, contestando, gracias a esas personas, porque sin ello no tendría yo qué hacer. O sea, es tan grande el negocio que yo pudiera tener la inventiva de hacer muchos videos y ayudarle a la gente, como acronal, como vinilos, como esmaltes, como pintar bicicletas, motos. Bueno, el canal se presta, pero acá estoy haciendo lo que me gusta, es ayudarle a la gente por conocimiento y por cultura general. Eh, Como dice un hermano, para no estar haciendo nada y tenemos el tiempo ahora, le ayudamos a las personas a que se eduquen. Yo tenía un jefe que decía que uno se tiene que levantar todos los días, en el transcurso del día, aprender una cosa, que queda uno muy bien en la vida si uno aprende. Ya me están haciendo 3.150 personas. Soy empleado de ellas, suscritas. Lo que ellas pregunten, todas las respuestas de una manera muy coloquial, es muy sencillo. Es decir, yo no estoy haciendo algo aquí sofisticado, lógicamente tengo que hacer las prácticas, eso lo tengo que hacer nunca, pero les puedo demostrar que lo he hecho. Me he cuidado mucho ahora es por el tema pulmonar. Sufrí de COVID y otras situaciones, sufro de una alergia epitelial porque manejé toda mi vida solventes y de pronto error. Ahora voy a hacer un video que me pido sobre seguridad. Miren, nosotros en el negocio de las pinturas, como le dice, me tienen estudiando porque acabo de verme un video de 29 minutos, otro de 7. Alguien me preguntó, ¿cuál es la pintura que se usa para la tubería de un gaseoducto, o de un oleoducto? Recuerden, gaseoducto, gas y petróleo. Lógicamente, estos oleoductos, cuando hablamos de petróleo, podemos hablar de petróleo crudo, ¿cierto? Podemos ACPM, cuando ya son, digamos, derivados del petróleo, que ya produces ACPM, produces gasolina, porque por esos oleoductos pues envían a los tanques de almacenamiento. Digamos que los tanques de almacenamiento es algo muy bonito porque, digamos, esto sale desde una refinería, digamos, sale desde Cartagena, digamos, hablemos desde Cartagena y llega aquí a Cali por tubería, ¿cierto? Entonces aquí llega y se reciben en unos tanques. Estos tanques también se pintan con una X pintura. Pero esa persona me preguntó qué tipo de pintura se usa. Para mí es lo más sofisticado que existe, más que un avión, más que un barco. ¿Por qué? Porque una tubería de estas tiene muchas normas técnicas que cumplir. Estas tuberías son fenomenales, es decir, quien contrata hacer un oleoducto son empresas extranjeras de mucha experiencia, oleoductos que cumplen con las normas técnicas mundiales. Yo, por ejemplo, anoté una de tantas, que es una norma técnica supremamente fuerte, que es la ACPM A53 GRA-GRB. ¿Por qué les hablo de estas normas técnicas? Porque estos gaseoductos tienen que ser pinturas o recubrimientos para toda la vida, es decir, una garantía de vida. Aquí no es que te voy a dar 5 años de garantía, aquí no es que te voy a dar 10 años, aquí no es que... Yo creo que este es el trabajo más profesional que podemos realizar. Yo asistí a una de ellas. Estas tuberías, lógicamente, son de acero, son de un acero, los llaman ellos, lo anoto porque para hacerlo lo mejor posible. Ojo, acero con costura,
o acero sin costura. O sea, ese es acero, totalmente acero para el transporte de estos productos. Estas tuberías, 100% lógicamente en el terreno, se reparan, pero se producen en una fábrica y cuando ya el diseño de la tubería está, es decir, cuando ya tenemos el diseño, digamos, por dónde va a ir la tubería, digamos, y la cantidad de kilómetros, o sea, la distancia en metros lineales, ya ellos se encargan también tienen la capacidad de decir los tramos de cuántos centímetros o de cuántos metros van a ser. O sea, los tubos se hacen en una fábrica. Y en esa misma fábrica se encargan de pintarlos. Es decir, estos tubos viajan en camiones al terreno para instalarse, pero las pinturas para esto tienen que ser demasiadamente resistentes, porque imagínate que cuando se entierran tienen que resistir por ejemplo, tienen que resistir los hongos, tienen que resistir las bacterias, tienen que resistir las ramas, digamos las raíces de la vegetación. Es una cantidad de elementos que la pueden corroer, es decir, corroer, o la pueden oxidar. Y lógicamente nada más y nada menos que tenemos que proteger el medio ambiente. Entonces imagínate cuánta tecnología debe haber en pintar una tubería. Ojo, este recubrimiento que les voy a hablar, la ecología. Imagínate un derrame. Por eso cuando las fuerzas guerrilleras o estas personas vuelan un oleoducto, pues lo que intentan es sabotear el país, sabotear la ecología, la economía, porque el reguero que hacen, digamos, en toda la ecología es un daño a veces irreparable. Como cuando los cargueros llevan petróleo y de pronto tienen una falla en el mar, pues lógicamente yo leía que en España hubo un derrame de petróleo impresionante, petróleo pesado, petróleo más liviano. Pero bueno, ¿cómo se pintan? Se debe de utilizar unos anticorrosivos, ojo, anticorrosivos a base de asfalto, de brea, es decir, se utilizan a base de alquitrán, esmaltes anticorrosivos o esmalte, lo pueden llamar, a base de alquitrán. Ojo, estos son derivados del petróleo, de hulla. Ellos lo llaman hulla, algunos a base de hulla, así como suena, pero tienen que ser protegidos con productos a base de alquitrán, esmaltes a base de alquitrán. Y como acabado, ojo, están en estos momentos la tecnología, una pintura en polvo, ojo, pintura en polvo, ojo, epóxica. Es la tecnología actual con la que se están pintando un revestimiento en polvo. Es decir, concretamente esa persona que me preguntó, ya que le di todos estos conceptos de las tuberías, que son en acero, que son de X acero, lógicamente tienen que ser de un acero especial. Imagino que eso es un contrato multimillonario en Texas, en Estados Unidos, en Europa, en los países petroleros, en Arabia. Esto es un mundo inmenso. Venezuela pues tuvo también muchos ingenieros de petróleo, pero entonces estas tuberías ellos las hacen con una especie acá de lámina donde se van a unir, digamos, estas son las uniones, aquí se unen con tornillos, o en muchas ocasiones también los soldan, digamos, hacen una soldadura espectacular. Esa es otra profesión que es muy admirable, que ellos van uniendo. Pero estos tubos se preparan con un sandblasting, una limpieza, todo esto, y esto les aplican un anticorrosivo, ojo, un anticorrosivo a base de alquitrán, que lo deben de dejar secar muy bien, y luego le aplican de acabado un recubrimiento que lo llamamos electrostático, que el electrostático es pintura en polvo que se le dispara
y se sube de 150 a 180 grados centígrados de calor para que seque. Pero es un recubrimiento, un polvo epóxico, como los epóxicos líquidos que resisten fricción. Estos tubos son pintados con este tipo de pinturas. Sofisticadísima esa pregunta, es una maravilla. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de ir y de estar en el momento en que estén produciendo unos. Yo sé que Dios me va a dar esa oportunidad, que tengamos la forma de mostrárselos físicamente, pero concretamente a esa persona le estoy diciendo que se utilizan tipo alquínicos como primeras manos para que resistan todo el ambiente, todas las raíces, la humedad, y luego recubrimientos epóxicos, que eso es para toda la vida. Un abrazo para ustedes.